en el libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, hablando de Jesucristo, y dice el pasaje: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, que Él es el Rey de reyes, es el soberano de todos los reyes de la tierra. Dice: y nos lavó de nuestros pecados, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Alabemos a aquel que es el Rey de reyes y Señor de señores. Una vez más, alabemos al Señor. Es Rey, y dígalo con todo su corazón. El domingo pasado estábamos hablando de una historia en Primera de Crónicas, y 2 veces se menciona ahí que los soldados vinieron con el único propósito de poner a David como rey en la nación de Israel. Su trabajo y el mío, amado hermano, es luchar para colocar a Cristo como el rey, no solamente en nuestros corazones, sino en los corazones de todas las personas. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra. Para eso somos soldados de Cristo, para colocar a Jesús como el Señor, como el Rey en los corazones de la humanidad. Alábele, alábele porque Él vive. Alábele con todo el corazón. Vengo a mostrarme ante ti porque es el único que merece honra, gloria y alabanza. Jesucristo. Alábele. Palabras no podrán expresar mi corazón, jamás podré callar mi amor por ti. Amarás al Señor con todo tu corazón, porque Él es Rey, Él es el Señor, Él es Dios. Eres infinito, eterno, amor. Dígale de nuevo: eres Rey. Fuerte, Ricardo. Eres Dios, eres infinito, eterno, amor. Tú eres Rey. Él es el Rey de nuestra vida. Él es el Dios verdadero. Él es grande, todopoderoso. Amor. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Dios. Solo tú eres digno de gloria a Dios. Tú eres Rey. Tú eres Dios, eres infinito, eterno, amor. Tú eres Rey, tú eres Dios, solo tú eres digno de gloria y honor. Solo tú eres digno de gloria y honor. Solo tú eres digno de gloria y honor. Amén, amén. Gloria a su nombre. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Antes de que nuestros hermanos bajen del altar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y después vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 22. Señor y Padre, te damos gracias esta mañana, bendito Dios, porque tú estás aquí. Tu presencia, Señor, está aquí en medio nuestro, porque tú nos dijiste en una oportunidad: cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Y yo creo con todo mi corazón, Padre Celestial, en tus promesas, y creo que tú este momento estás aquí en medio de tu pueblo.
escuchando las alabanzas, porque tu palabra dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Señor, que cada una de estas alabanzas sean de sonido grato delante de tu presencia. Que tú como Dios y nuestro Rey disfrutes en la alabanza de tu pueblo. Una alabanza, Señor, que sale de un corazón limpio, sincero, honesto, Padre. Oh bendito Padre, ahora te suplicamos con todo nuestro corazón que permitas que tu Santo Espíritu, aquel Maestro por excelencia, nos guíe a través de tu palabra, nos enseñe, abra nuestro entendimiento, abra nuestros ojos espirituales, Señor, y podamos mirar las verdades que tenemos aquí. Padre, quédate con nosotros, bendice este tiempo. Señor, que cada momento mengue yo para que resaltes tú, Señor. Que me escondas detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo. Señor, porque tuyo es el mensaje, tuyo es el predicador, tuyo es este pueblo, Señor, tuya es la palabra. Y tuyo es el poder para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a mirar un tema muy especial que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y vamos a mirar la historia de un personaje muy conocido por todos nosotros en la Biblia. Se llama Pedro. Y no es nuestro hermano Pedro Sánchez, aunque también pasa por esos momentos como todos y cada uno de nosotros. Pero nuestro personaje se llama Pedro. Pedro tenía un carácter colérico. Los que estudian psicología pueden entender el carácter personal de Pedro. Él tenía un carácter colérico, pero al mismo tiempo tenía un carácter flemático, porque le gustaba todo a la perfección y al mismo tiempo quería hacer todo impetuosamente. Ese era el carácter de nuestro personaje Pedro. Y resulta que Pedro era de esas personas que estaban contigo siempre, ¿verdad? Yo recuerdo a muchas personas a través de los años que se han acercado a mí y me han abrazado y me han dicho: pastor, yo lo aprecio con todo mi corazón y siempre usted va a contar conmigo. Aquí siempre vamos a estar, en las buenas, en las malas. Y muchos de ellos, yo creo que todos ya no están aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero un día sí, en esa impetuosidad, en ese deseo de querer hacer, aquí voy a estar, pastor, aquí a su lado, y pase lo que pase, aquí somos los dos. Así me dijo Ricardo, todavía sigue conmigo, qué bueno. Así, muy parecidos a Pedro, ¿no? Y vamos a mirar cómo el Señor nos va a dar una enseñanza muy especial a través del apóstol Pedro. Así que estos eventos relacionados con Pedro, eventos reales que ocurrieron a través de la historia, son eventos que nos van a enseñar verdades espirituales que todos y cada uno de nosotros como cristianos comprometidos en la obra del Señor tenemos que tomar en cuenta la historia de nuestro hermano Pedrito. Cuando recordamos a Pedro, lo miramos en el libro de Lucas capítulo 22, en el versículo 10, que Pedro es escogido conjuntamente con Juan y fueron enviados por el Señor Jesucristo para buscar el aposento alto donde iban a celebrar la Pascua, previa a la muerte del Señor Jesucristo. La Pascua es una fiesta celebrada por los judíos donde sacrificaban al Cordero Pascual, y ese Cordero Pascual era la representación del sacrificio de Jesucristo que estaba por ocurrir en esa semana. Y entonces el Señor llama a Pedro y llama a Juan y les dice, mire Lucas capítulo 22, versículo 10. Él les dijo, el Señor les da instructiva, el Señor les da una instrucción, el Señor les está dando una guianza y les dice, he aquí, les da ciertas características. Al entrar en la ciudad, le dice Cristo a Pedro y a Juan, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Qué interesante, ¿verdad? Dice, seguirle hasta la casa donde entrare. Entonces el Señor llama a Pedro y a Juan como si fuera misión imposible, ¿verdad? Como si fuera misión en Francia, y le dice, cuando entres aquí a tal ciudad, allá habrá un hombre que tenga estas características.
Usted ha visto esas películas de espionaje, ¿verdad? Y entonces algo así parecido, el Señor tenía su gente de espionaje y le dice, ahí va a aparecer un hombre. ¿Y por qué era raro? ¿Por qué esta característica iba a ser notoria? ¿Por qué esta característica iba a ser resaltante? De que iba a aparecer un hombre con un cántaro con agua y cuando tú veas eso, ese es el hombre, esa es la persona, ese es tu contacto, le dice el Señor. Síganlo. ¿Por qué? Porque al seguirle, Él les va a llevar hasta la casa donde se va a desarrollar la Pascua. Este hombre va a ser su guía. Este hombre los va a encaminar. Este hombre los va a dirigir. ¿Qué era lo raro? Lo raro es que en aquella época y en aquella cultura no se estilaba que los hombres andaran con cántaros con agua, porque las mujeres recogían el agua en los cántaros y ese era trabajo de mujer. Interesante. Y entonces allá está un hombre, y eso es lo significativo, que era algo fuera de lo normal. Es como si dijéramos, vas a encontrar a una persona con estas características, con cosas raras en nuestra cultura, ¿verdad? Y entonces esa persona que tiene estas características, ese es, sígale. Y entonces se encuentran a este hombre, y este hombre los guía para ir y celebrar la Pascua. Y la Pascua apunta a Cristo. Este hombre los iba a guiar hacia esta festividad cuyo significado importante tiene que ver con la muerte, con el sacrificio de Cristo y el propósito de ese sacrificio. Y entonces estos hombres, Pedro y Juan, siguen a este hombre que los va a guiar. El Señor Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 13, hablando del Espíritu Santo, quien iba a venir después que Él partiría, después de su resurrección, dijo, Él os guiará. Y nos dijo que el Espíritu Santo, cuyas características eran fuera de lo normal, como aquel hombre con su cántaro fuera de lo normal en la cultura en que vivían, a Él síganlo. Y el Espíritu Santo llegó para guiarnos. Este cuadro lo podemos mirar en diferentes partes de la Biblia. Mire conmigo 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, hablando del Espíritu Santo que usted y yo tenemos en nuestro corazón. Recuerde, ¿cuál es ese versículo donde dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Primera de Corintios 6, 19 al 20, ¿verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y nota aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, el mismo apóstol Pablo le dice a esta iglesia, pero tenemos este tesoro, hablando del Espíritu Santo, tenemos este tesoro ¿en dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Okay. ¿Quién es el excelente? ¿Quién es el lleno de sabiduría? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el soberano? Dios. El Espíritu está en nosotros con el propósito de resaltar a Dios, no a la persona. Para que, dice la palabra del Señor, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Espíritu está aquí, está en un vaso de barro. Eso es lo que somos nosotros. La Biblia dice en el libro de Génesis que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al hombre. Y yo no sé si usted sabe, pero cada uno de los elementos que existen en la tierra, en la proporción en que se encuentra, está igual en el cuerpo humano. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos tomados del polvo. La Biblia dice, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Nosotros somos ese barro, somos esa vasija de barro que el Señor ha creado y en su interior ha puesto este tesoro. Se llama el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para vanagloriarnos? ¿Para resaltarnos? ¿Para decir que buenos somos en tales cosas? No, es para la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que este hombre con el cántaro ahí que aparece en el libro de Lucas, que va a guiar a los apóstoles Pedro y Juan para llevarlos a celebrar la Pascua que apunta hacia Cristo, es un cuadro del Espíritu
Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos hacia Cristo, para convencer al mundo de pecado, para convencernos a nosotros los creyentes cuando caemos en pecado, para guiarnos nuevamente en los caminos del Señor. Otro cuadro que encontramos con relación a esto, lo encontramos en Génesis capítulo 24. ¿Qué ocurre allá en Génesis capítulo 24? Abraham manda a sus siervos a ir a la casa paterna de donde salieron, a buscarle una esposa para su hijo Isaac. Nota algo, aquí hay una serie de enseñanzas. ¿Qué fue a buscarle? Una esposa. No le fue a buscar una noviecita para que se entretenga. No le fue a buscar una noviecita para ver si se comprendían, entonces ya se casaban, ¿no? Como se estila hoy día, No, le fue a buscar una esposa. Y cuando el siervo hace toda la gestión, encuentra a la esposa para el hijo del Señor, que era Abraham. Y cuando retorna, está contando cómo habían ocurrido las cosas. Y mire aquí en Génesis capítulo 24, versículo 45. En nuestra historia, Abraham es un cuadro de Dios. El siervo, cuyo nombre no aparece, es un cuadro del Espíritu Santo buscando la novia para el hijo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. Quiere decir que la novia aquí que vamos a encontrar, ¿ok? ¿Cómo se llama la novia aquí? Rebeca, ¿verdad? Esa novia es un cuadro de la iglesia. Mire lo que dice la Biblia. Antes que acabase de hablar, dice el siervo, en mi corazón, he aquí Rebeca, la que iba a ser esposa de Isaac, que es un cuadro de Cristo, que salía con, ¿qué dice? Con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. ¿Quién es la fuente? Cristo. Y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros que somos ese cántaro cuya agua representa el Espíritu Santo y el cántaro nos representa a nosotros. ¿Qué es nuestro trabajo? Darle de beber al mundo sediento. Ese es nuestro trabajo. Amén. El domingo pasado vimos que nuestro trabajo era colocar a Jesús como el Rey en el corazón de cada persona. Hoy día estamos aprendiendo que nuestro trabajo, nosotros, en este vaso de barro inútil, tenemos ese tesoro llamado el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es darle de beber esa agua de vida que es Cristo Jesús al mundo entero. Amén. Y dice la palabra del Señor que ella, mira lo que dice el versículo 46, y bajó lentamente y con desgano su cántaro. ¿Así dice? No, dice, y bajó prontamente. Y esta palabra prontamente en el hebreo implica no solamente rapidez, sino que implica con gusto, con alegría, con el deseo de hacer las cosas, con prontitud, con agilidad, con placer. No solamente el placer que uno siente de hacer las cosas, sino el placer de la otra persona que lo recibe. Prontamente implica todo eso. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí. Y dijo, bebe. ¿Quieres agua? Bebe. ¿Y de dónde sacó el agua? De la fuente. ¿Y quién es la fuente? Cristo Jesús es la fuente de agua viva. Por eso nos llamamos manantial seguramente, ¿verdad? Y no solamente le dio de beber al siervo, sino que también le dio de beber a los camellos. Nota algo interesante. Y le dije, te ruego que me des de beber, dice el verso 45. ¿Qué dice el siervo? Te ruego que me des de beber. ¿Y qué hace Rebeca? Le da de beber a él y a quién más? Y a sus camellos. Mire qué interesante lección, ¿no? No solamente ella cumple lo que el hombre le pide, dame de beber, sino que le da de beber al hombre y encima, por añadidura, le da de beber a los camellos. El Señor dice, si alguien te pide, lleva esta carga, una mía, llévala dos. Si alguien te pide tu capa, dale la túnica. Si alguien te dice, hermano, vamos a hacer tal cosa, hágalo con ganas y doble. Ir más allá, una milla más.
Dame de beber a mí, dijo el siervo. Ella bajó el cántaro y le dio de beber al siervo y a los camellos. Caminó una milla más allá, un esfuerzo más. Y todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser con esfuerzo. No tiene, ya di esto, ya cumplí con el Señor. No, vaya un poquito más allá. Eso es lo que requiere la palabra del Señor. Que demos de esa agua, no solamente al que está necesitado, sino más allá. Esta misma figura del cántaro, quiero reforzar bien esto, entendamos que nosotros somos ese cántaro de barro y dentro de nosotros hay un tesoro, como dijo Pablo en 2 Corintios 4:7, un tesoro dentro de este barro, de este vaso de barro. Jueces capítulo 7. ¿Qué encontramos en Jueces? Había un pueblo muy grande llamado los madianitas. Y este pueblo tenía subyugado al pueblo de Israel. En otras palabras, abusaba del pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel sembraba, cuando ya era tiempo de la cosecha, los madianitas venían y arrasaban y les quitaban todo. Cuando el pueblo de Israel criaba su ganado y ya lo tenía bien engordadito, venían los madianitas y le quitaban el ganado. Es decir, abusaban constantemente y los tenían bajo dominio. Y entonces muchas personas tenían que hacer sus almácigos debajo de su cama, donde el enemigo no viera que iban a cosechar para poder comer. Y entonces comenzaron a orar a Dios y un día Dios escoge a un hombre. Y una vez que escoge a este hombre, no vamos a entrar en detalles, el hombre le pide algunas pruebas a Dios. Lo cierto es que ya sabe que es Dios y Dios ya sabe a quién ha escogido. Y una vez que este hombre ya tiene las instrucciones, Dios le dice, hazte un ejército. Y él se hace un ejército numeroso de más de 30,000 hombres. Y por supuesto era nada comparado a los más de 150,000 hombres que tenían el ejército de los madianitas. Y Dios sale a mirar el ejército que había juntado Gedeón, 32,000 hombres, y Dios le dice, son muchos. Oh, qué interesante. Haz una prueba. Y dile, todo aquel que quiera regresarse a su hogar porque tiene miedo o no quiere participar en la guerra, vuélvase. Y dice que se volvieron muchos, más de la mitad tal vez. Cobardes, ¿verdad? Yo también me hubiera vuelto con ellos, estoy seguro. Y el Señor sale y los mira y dice, no, son todavía muchos. Al final solo quedan 300 hombres de los 32,000. Solo queda menos del 1%, 300 hombres. Dios le da una orden a Gedeón y le dice, divídelo en 3 grupos de 100. Y a cada uno de esos grupos de 100 les vas a dar 3 cosas. Les vas a dar una trompeta, ¿verdad? Les vas a dar una tea, una antorcha. ¿Saben lo que es una antorcha, verdad? ¿Ok? Y les vas a dar un cántaro. Y entonces todos van a llevar el cántaro y dentro del cántaro van a poner la tea encendida. ¿Sí me explico qué es la palabra tea? Una antorcha. Ahí, escondida, encendida, pero escondida dentro del cántaro. Y cuando yo dé la orden, van a tocar la trompeta. La trompeta es un cuadro del anuncio. Y van a gritar fuertemente, fuertemente, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y en ese instante, después de tocar las trompetas, después de romper, van a romper los cántaros y van a sacar a resplandecer la tea. El cántaro es un cuadro de nosotros. La tea, la luz que alumbra, es el Espíritu Santo que está en nosotros, Jorge. Amén. Pero para que el hombre pueda mirar esa luz y para que podamos vencer al enemigo, como fue lo que ocurrió en ese momento, que el enemigo salió vencido, tenemos que romper el cántaro. Es decir, tenemos que romper nuestro yo. Tenemos que romper nosotros, nuestro orgullo, nuestra carnalidad. Tenemos que rompernos, tenemos que humillarnos. La única manera que podemos dejar ver esa luz es que si morimos a nosotros mismos. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que mengue yo, que muera yo, que sea roto yo, para que la luz de Cristo resplandezca. El apóstol Pablo dijo, ciertamente les digo algo, hermanos, cada día muero. La única manera como el mundo va a poder mirar el Espíritu Santo, la luz de Cristo, y va a ser convencido por el Espíritu Santo, es cuando usted y yo como cristianos muramos cada día. Quebremos este cántaro de barro,
Mire la historia ahí en Jueces capítulo 7, versículo 16 hacia adelante. Usted lo puede leer. Hay otro cuadro del cántaro tan hermoso, tan hermoso. Y esta vez tiene que ver con Cristo Jesús, nuestro Señor. En el libro de Levítico, capítulo 14, yo le doy la cita para que usted lo lea. No voy a leerlo, lo voy a explicar nada más. En el libro de Levítico, capítulo 14, el Señor dando órdenes, reglas sanitarias a la nación de Israel sobre las casas donde se podía descubrir la lepra. ¿Qué ocurría cuando tú entrabas a tu casa y mirabas la pared verdosa con hongos así como de lepra? Lo primero que tenías que hacer era llamar al sacerdote. El sacerdote tenía que venir y revisar la casa. Mira qué interesante. ¿Quién revisaba la casa? El sacerdote. La lepra es un cuadro ¿de qué? Del pecado. Y si nosotros queremos ver nuestro pecado, tenemos que llamar al sacerdote que se llama Cristo Jesús para que Él vea nuestro pecado. Revisa mi vida, Señor. Y si hay pecado, si hay lepra en esa casa, que hay una serie de pasos, al final cuando ya iban a purificar la casa, para que se pudiera vivir ahí, es decir, para que fuera habitable, el sacerdote tenía que hacer un ritual. Tenía que traer un cántaro de barro. ¿Qué tenía que traer? Cántaro de barro. En ese cántaro ponía agua corriente. Y tenía que traer 2 avecillas, el que ofrecía el sacrificio. El sacerdote mataba una de las avecillas y la colocaba dentro de ese cántaro con la sangre de la avecilla y el agua. Tenía un hisopo y purificaba la casa. Y después que hacía la purificación, agarraba la avecilla viva, porque tenía que traer 2 avecillas. Una se mataba y se colocaba dentro del cántaro, sangre y agua. Recuerden cuando Cristo Jesús fue clavado con la lanza del soldado, la Biblia dice que salió ¿qué? Sangre y agua, ¿verdad? La avecilla metida en la sangre y agua. El cántaro de barro que representa la humanidad de Cristo y Cristo muriendo en ese cuerpo que el Señor le dio. Y la otra avecilla era mojada en esa sangre y esa agua y era soltada en la ciudad, en el desierto por el sacerdote. Un cuadro de la resurrección Cristo Jesús, quien llevó su sangre preciosa al trono de la gracia de Dios para que usted y yo tuviéramos entrada al cielo. Llevando su sangre como sacrificio inalterable, cubre lo mejor que Cristo ha hecho por nosotros, la salvación. Aquí miramos el cántaro. El cántaro es un cuadro de la humanidad de Cristo. Él dentro de ese cuerpo. Igual hoy día, este cuerpo es la humanidad que tiene Cristo hoy día. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. La vida cristiana es permitir que Jesucristo viva a través de mí, su vida, no mi vida, la vida de Cristo a través de mí, a través de este cántaro de barro, a través de esta vasija de barro que se tiene que quebrar cada día para que la luz de Cristo pueda ser resaltada al mundo entero. Y entonces aquí miramos estos cuadros importantes. El problema es que muchas veces nosotros no entendemos ni aplicamos estas verdades a nuestra vida. Cristo dijo en Juan capítulo 7, verso 38, hablando de sus discípulos: el que cree en mí, dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con Pedro? Vamos a mirar la historia de Pedro. Y Pedro va a cometer algunas cosas que usted y yo no debemos cometer. Lo primero que cometió Pedro, anote, número 1, confianza en sí mismo. ¡Hey! Tenemos el Espíritu Santo. El tesoro más grande que tenemos, lo acabamos de ver en 2 Corintios, es el Espíritu Santo. No es nosotros, no es nuestra fortaleza. La Biblia dice: no es en tu poder, no es en ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Y lo que pasó con Pedrito es que Pedrito confió en sí mismo. Pedrito estaba confiando en sus propias fuerzas. Hoy mucha gente: no, yo no necesito de Dios. Míreme, soy joven y bello, inteligente, capaz, fuerte. Yo no necesito de Dios. Deje a Dios tranquilo, pobrecito el viejito, está cansado. No lo fatigue.
Yo personalmente no necesito de Dios. Soy profesional, tengo dinero, tengo la vida por delante. No necesito. Esa era la confianza, la autoconfianza que el ser humano tiene. En vez de confiar en Dios. Y el Señor le advirtió a Pedrito, mire en Lucas capítulo 22, en el versículo 33, mire lo que el Señor le dice a nuestro hermano Pedro. Mire lo que le dice. Lo tiene. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow, qué interesante, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro: Pedro, voy a morir. Pedro, va a pasarme esto. ¿Y qué hace Pedro? Le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Miren el egocentrismo. Dispuesto yo. Estoy a ir yo contigo. No solo a la cárcel, ¿quién? Yo. Sino también a la muerte. Yo estoy dispuesto a ir contigo. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo, confiando en mis fuerzas, confiando en mi poder, confiando en mi habilidad, y menos confiando en Dios. Y ese es el problema de Pedro. Y ese es el problema de muchos cristianos. Confiamos en nosotros. El Señor le dice ahí en el Mateo capítulo 26, verso 31: hey Pedro, vosotros se van a escandalizar de mí esta noche. Vosotros van a salir huyendo. Y Pedro dijo: ¿quién? Yo. No, Señor, yo ya te he prometido que yo voy a estar contigo. Siempre confiando en su carnalidad. Siempre. Aunque otros se escandalicen, dijo Pedro, yo no. Mire conmigo, Mateo capítulo 26, versículo 33. ¿Qué le dice Pedro? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Yo voy a ir contigo a la cárcel, yo voy a ir contigo a la muerte, le dijo. Todos no lo podrán hacer, pero yo sí, yo voy a estar contigo. Jactándose de su fidelidad. Olvidándose de que todo tiene que ser en el poder del Señor. Pablo dijo en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y allá podemos mirar la vieja historia que se repite: aquel que crea estar firme, cuídese de no caer, dice el Señor. Y el primer problema que tiene Pedrito, es que está confiando en sí mismo. Si usted está confiando en sus propias fuerzas, si usted cree que no necesita de Dios, olvídelo. El hombre necesita de Dios siempre. Número 2, el segundo problema que tiene Pedrito. Yo me confundo Pablo con Pedro. Y entonces Pedro termina de comer, ya pasó todas las cosas allá, cuando el Señor intenta lavarle los pies, ya sabemos esa historia y todas las enseñanzas que hay ahí. Y entonces salen al huerto de Getsemaní, Ricardo. Ya salen cantando, silbando, cantando un himno. Yo creo que eran músicos allá y cantaban y estaban allá bien contentos, ¿verdad? Y allá el Señor lleva a Jacob, a Juan y a Pedro al Getsemaní y les hace una petición. Les dice: quedaos aquí, yo voy más allácito, pero pónganse a orar. Y Pedro, el impetuoso: claro, Señor, ¿cómo no? Aquí estamos para servirte. Dice la palabra del Señor que regresa después de una hora el Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con Pedro? Pues allá durmiendo. Y esta historia de ir y venir y encontrarlos durmiendo después de haberles pedido que oren y velen confiadamente, se repite 3 veces. Mira qué interesante. Pero cuando el Señor les hace el reclamo, si usted analiza las 3 veces, el Señor no se dirige a ninguno de los apóstoles que está ahí. ¿Sabe a quién se dirige? A Pedro. Y cuando usted encuentra esta frase: y dijo a Pedro: hey, no has podido velar. Tú, como diciéndole: tú que me prometiste estar conmigo en la cárcel y hasta llegar a la muerte, te has caído de sueño, no has podido velar conmigo. Y le dijo a Pedro. La segunda vez regresa, ¿y a quién le dice? Y le dijo a Pedro. La tercera vez regresa, ¿y quién le dice? Y le dijo a Pedro. Ahí donde dice Pedro, ponga usted su nombre. Y le dijo a Jorge, y le dijo a Ricardo, y le dijo a Pedro, le dijo a Daniel, le dijo a María, le dijo a Cruz, le dijo a quién, le dijo: ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Cuál fue el problema de Pedro? No orar. Y cuando no oramos, a pesar
de los mandamientos que el Señor dice: orad sin cesar. Donde el Señor nos enseña que la oración es importante. Cuando el Hijo de Dios no ora, está en cierta manera desprotegido. Cuando no oramos, no nos percatamos de lo que ocurre a nuestro alrededor. No tenemos una clara visión espiritual de lo que ocurre en el mundo porque a falta de la oración. Ellos se levantaron todos soñolientos, todos, me imagino, hasta bostezando, limpiándose los ojos del sueño, cuando llegaron a tomar prisionero al Señor Jesucristo. Ni cuenta se estaban dando de las circunstancias que estaban ocurriendo negativas alrededor, peligrosas a su alrededor. Hoy día el cristiano, ¿cuántas veces se queda dormido? Se queda dormido mientras se acerca el diablo a nuestros hijos. ¿Cuántas veces el cristiano se queda dormido cuando se acecha el peligro en nuestros hogares? ¿Cuántas veces el cristiano se queda dormido y no echa de ver el peligro que corre su propia vida? Hoy día el diablo está usando un sinnúmero de artimañas para acercarse a nuestra familia, para acercarse a nuestros hijos, para acercarse a través de todas las redes sociales y toda la basura que hoy día encontramos en el mundo, y no nos estamos dando cuenta porque no tenemos claridad espiritual, porque nos falta orar al Señor, pidiéndole que Él despierte en nosotros y que no estemos dormidos, sino que estemos velando. Usted no se quiere dar cuenta, hermano. ¿Cuántas veces me acerco a niños ahí, mientras los padres están aquí y están jugando algo, y yo me acerco a mirar y rápidamente lo esconden? Y yo he agarrado a alguno de sus hijos mirando cosas indebidas, créanme. Venir a usted y decirle me da hasta vergüenza. Pero no nos estamos dando cuenta de lo que está ocurriendo, y el diablo es tremendo, créanme. Así le ocurrió a Pedrito. Estaba descuidando la oración, y cuando descuidamos la oración, cosas terribles van a pasar. ¿Cuántos cristianos no somos sensibles al peligro en que estamos viviendo en este tiempo por carecer de este momento tan importante, la oración? Tercero, ¿qué hace Pedrito? Toma una espada. ¿Cuál era la profesión de Pedrito? ¿Usted se acuerda? Era pescador. ¿Qué hacía un pescador tratando de manejar una espada? ¿Qué hacía un pescador que no estaba adiestrado para manejar una espada y toma una espada, la usa una espada, pero la usa indebidamente y en vez de cortar la cabeza corta una oreja? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál fue el tercer problema de Pedro? Tomó una arma sin estar adiestrado correctamente. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en el mundo espiritual? Mucha gente toma este bendito libro llamado la espada, pero no está capacitado. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Lo primero que tenemos que entender es que el que nos califica es Dios. Y lo que nos califica es saber usar la palabra de Dios. Hoy día hay tantos engaños, hoy día hay tanta equivocación, hoy día hay tantos errores doctrinales, porque personas inescrupulosas se atreven a tomar este bendito libro sin tener la capacitación necesaria, no hecha por un seminario, por un instituto, no. La capacitación que solo el maestro por excelencia lo puede dar se llama el Espíritu Santo. Amén. Y cuando el Espíritu Santo te capacita, cuando el Espíritu Santo te da el entendimiento bíblico, puedes trazar correctamente la Biblia. Y eso es lo que necesitó Pedrito, ser entrenado en la palabra de Dios, ser entrenado en el uso de la espada. Recuerda cuando vimos hace 2 semanas el libro de Cantares, hablando de la litera de Salomón y los 60 valientes que rodean la litera de Salomón. Dice que todos ellos son diestros en la palabra, en la espada, y tienen la espada sobre el muslo, es decir, desenvainada. Están listos, son tan diestros y tan bien preparados que ya la tienen lista para usar. Así debe ser el cristiano, preparado en la palabra. Número 1, confió en sus propias fuerzas. Número 2, no oraba.
Se parece a muchos cristianos del siglo XXI. Número 3, no estudiaba la Biblia, no entendía, no usaba bien la espada, no usaba bien la palabra, no usaba bien la herramienta, el arma que el Señor nos ha dado. Número 4, versículo 54 dice que cuando el Señor Jesucristo es llevado por las autoridades que lo arrestaron, todos huyeron. Pero Pedrito le había dado la palabra al Señor Jesucristo y le dijo: si vas a la cárcel, yo voy contigo. Si vas a la muerte, ahí voy a estar contigo. Pero cuando llegó el momento, cuando las papas comenzaron a quemar, cuando las cosas se pusieron difíciles, Pedro no salió corriendo, gracias a Dios, pero comenzó a seguir a Jesús, pero de lejos. A Cristo no le puedes tú seguir de lejos. O eres o no eres. O estás con Él o no estás con Él. No hay medias tintas. Con el Señor o es blanco o es negro. Con el Señor o eres caliente o eres frío, porque si eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Con el Señor no hay medias tintas, hermano. Con el Señor no hay medios cristianos. Esa es una mentira del diablo. Con el Señor o eres del Señor o no eres, así de simple. ¿Qué pasó con Pedrito? Seguirlo al Señor de lejos. ¿Usted cree que esa es la vida cristiana? No, Señor. Una vez más resaltamos esa doctrina que es muy posible que en muchas iglesias ni la mencionan, y en esta iglesia decimos la doctrina de la... ¿Cuál es la doctrina? Posición. Posicionalmente estamos en Cristo. Estamos juntito a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no puedo seguir yo a Jesús de lejos. Esa es una falacia, una mentira. Yo puedo venir cada domingo de vez en cuando. Yo traigo mi Biblia y estoy pagando penitencia porque me he comprado la Biblia más grande y la más pesada para pagar una penitencia al Señor, la cargo todos los días. Nada más. Nos volvemos religiosos, pero no entendemos que con Cristo tenemos que estar ahí, al pie de Él, con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Estamos juntitos uno al otro. A Cristo no se le puede seguir de lejos. Recuerde, hablando de sus verdades, tenemos que cumplir cada una de las verdades del Señor juntitos, no a la distancia, sino de cerca. Una verdad a medias es una mentira completa, así que no se equivoque. Es lo mismo que decir a Cristo, o le sigue de cerca o le sigue de lejos, pero tienes que tomar una decisión. Seguir a Cristo de lejos es no seguirle. Y eso es lo que pasó con mi hermanito Pedro. Comenzó a seguirle a Cristo. Ve que doblaron la esquina y ahí va Pedro a mirar, allá van. Y siguiendo. No es así. ¿Cuál fue el primer error? Confió en Él. ¿Cuál fue el segundo? No oró. ¿Cuál es el tercero? Seguir a Jesús a la distancia. ¿Cuál es el cuarto? Ese fue el cuarto, ¿verdad? ¿Y cuál fue el tercero? No saber usar la palabra de verdad. El quinto. ¿Sabe cuál es el problema número 5 que tuvo Pedro? Se congració con el enemigo. Mira qué interesante, porque dice la palabra del Señor que Él se acercó. Miren, vamos a leer Lucas, el versículo 55. Lo tiene conmigo. Y habiendo ellos, nota, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién llamó a quién? Pedro llamó a los demás. Pedro encendió un fuego y dijo: ¡hey, acercaos, vénganse, voy a hablarles de Cristo que lo tienen ahí prisionero! No, ellos encendieron un fuego. ¿Y quién se acercó a quién? Él se acercó a ellos. Interesante. Él se acercó a ellos. La Biblia dice que no debemos ser ¿qué? Santiago capítulo 4, versículo 4. No debes hacer amistad con el mundo. Él se sentó con ellos. Mire, se sentó. Ya hemos aprendido que usted y yo como creyentes estamos ¿en qué posición? Sentados en los lugares celestiales. Hemos aprendido en el libro de Génesis capítulo 18, cuando Jesús vino con los 2 ángeles, encontraron a Abraham sentado junto a su tienda. Hemos aprendido que el estar sentado como Job, cuando estaba pasando los momentos de tribulación, le salió sarna y estaba que se rascaba. ¿Cuál era la posición en que estaba? Sentado en medio de la tribulación. ¿Qué nos enseña eso?
que usted y yo como creyentes estamos, a pesar de las tribulaciones, sentados, descansando confiadamente y plenamente en el Señor. Amén. Y este hombre estaba atribulado, y en vez de sentarse con Cristo, se sienta con el enemigo. Descansa en el enemigo, confía en el enemigo, pone toda su ansiedad. Uy, tomaron preso a mi maestro, ¿y a dónde voy yo? Acá hay fueguito, me siento aquí, me siento cómodo, confortable con el mundo. Y así hay muchos cristianos, hermano, que nos acercamos al fuego que otros han encendido, cuando nosotros debemos encender nuestro propio fuego, el fuego del Espíritu, e invitar a los otros. Y esa figura vemos aquí con Pedro, congraciándose con el enemigo. Se arrimó, se empezó a calentar con ellos y se sintió cómodo, se sentó. Sentarse en la Biblia significa estar cómodo, estar confiado. Y Pedro se sentó con ellos. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis, no te acerques al fuego del mundo, no os conforméis a este siglo, a este mundo, a este sistema mundial, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que descansar, pero en el Señor. Tenemos que descansar con Cristo. No descansemos con el enemigo. No nos coludamos, no nos congraciemos con el enemigo, no nos congraciemos con el mundo. Y eso es lo que muchas veces los cristianos hacemos. Número 1, confiamos en nosotros mismos. Número 2, no oramos. Número 3, no usamos ni nos capacitamos en la palabra de Dios. Número 4, seguimos al Señor de lejos. Número 5, nos congraciamos con el mundo, nos congraciamos con el enemigo. Número 6, 3 veces, por si quepa duda, Pedro se atrevió a negar al Señor. 3 veces. ¿Cuál fue el sexto problema? Negó a Dios, negó al Señor. ¿Cuántas veces en tu trabajo? Oye, ¿tú eres cristiano? ¿Que yo? No, yo no. Y a veces sin hablar negamos al Señor. Con nuestra mala conducta, que más nos parecemos mundanos que cristianos, estamos negando al Señor. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Todos estos 6 pasos que Pedro da son los pasos que nosotros como creyentes no damos. Y al final de esta historia podemos mirar a Pedro llorando amargamente. Y muchos cristianos hoy día lloran amargamente. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, versículo 62, que saliendo fuera lloró amargamente. Saliendo fuera. Déjeme decirle algo importante, Ricardo. En ese recinto no solamente estaba la gente enemiga, estaba Cristo también. ¿Verdad que sí? Ahí estaba Cristo. Y en vez, mire, niega a Cristo, el gallo canta. Y en vez de acercarse a Cristo, se aleja más. Y dice, saliendo fuera. Hey, hermano, cuando tú seas confrontado con tu pecado, tu realidad de hombre pecador, acérquese a Jesús. No vaya afuera. Porque cuanto más te alejes del Señor, vas a llorar más amargamente. Y la Biblia dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Dentro negó al Señor en presencia de muchos. Pero cuando tuvo que llorar, se encontró solo y afuera. Hoy el Señor Jesucristo está extendiendo su mano y llamándote, diciendo, hey, aquí estoy. Sí me has negado, pero aquí estoy para perdonarte. ¿Qué pasó con Pedro? Tal vez yo podría decir, para excusar a mi hermanito Pedro, que a él le faltaba algo que usted y yo tenemos. Pedrito no tenía la ventaja que usted y yo, como creyentes del Nuevo Testamento, tenemos: la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ese tesoro grande y maravilloso que dice 2 de Corintios, que tenemos un tesoro en este barro,
un tesoro hermoso se llama el Espíritu Santo. Pues al cabo de un breve tiempo, el Señor murió y después resucitó. Y cuando estaba por partir al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dio una orden y le dijo, y ahí estaba Pedro, y le dijo, quedaos aquí, no se vayan, hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo bíblica. La evidencia de recibir el Espíritu Santo es que nos convertimos en testigos del Señor Jesucristo. Y cuando llegó Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, la palabra del Señor dice ahí, en Hechos capítulo 2, verso 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Recibir más del Espíritu Santo? No, porque no es gasolina. Se me acabó un poquito de Espíritu, Señor, dame más. No, el Espíritu Santo es una persona que cuando viene, viene completamente. La llenura del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. No es recibir más del Espíritu Santo, sino es entregarle más de nosotros al Espíritu Santo. Esas áreas de nuestra vida grises que Él no controla todavía, la llenura del Espíritu Santo es el control de Él en nuestras vidas. Y dice que la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, vemos ahora a un Pedro cambiado, vemos ahora un Pedro diferente. Dice ahí, Pedro les da todo un discurso a la nación de Israel, le da un discurso a las autoridades que días antes habían crucificado a su maestro y lo habían matado. Ahora Pedro, ese Pedro que seguía al Señor de lejos, ese Pedro que lo negó 3 veces en el patio del sumo sacerdote, ese Pedro que no oraba, ese Pedro que no leía la Biblia, ese Pedro había sido un Pedro transformado. La vida cristiana es una vida transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay algo que está pasando en el corazón de Pedro, es la llegada del Espíritu Santo. Y termina este discurso, no un Pedro temeroso, no un Pedro cobarde, no un Pedro sentándose con el enemigo, no, un Pedro que levanta la voz y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Aleluya. Eso es lo que hoy necesita la iglesia. Eso es lo que hoy necesita la iglesia. La iglesia necesita que usted y yo reconozcamos que el Espíritu, ese tesoro maravilloso, está aquí en el corazón. No tenemos excusa, hermanos. Y si tú encuentras una excusa, yo te voy a decir por qué. Porque no tienes el Espíritu. Porque no eres hijo de Dios. Porque no has rendido tu corazón a Cristo. Porque una vez que lo haces, no hay excusa. La historia de Pedro es la historia de muchas personas hoy día que se dicen ser cristianos y no permiten que el Espíritu Santo los llene, los controle. ¿Cómo está tu vida? Vamos a terminar nuestro proceso. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Está como Pedro? Muy impetuoso, queriendo hacer muchas cosas y al final no hacer nada. Dale promesas al Señor que nunca cumples. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Hoy es tiempo de analizar nuestra vida. Eres como Rebeca, que está lista a llenar su cántaro en la fuente de agua para no solamente darle de beber al ciervo, sino a los camellos. ¿Estás listo a vivir una vida cristiana realmente verdadera delante de Dios? Dejar que el Espíritu Santo llene tu vida, controle tu vida. Hágale una promesa esta mañana al Señor. Padre, yo quiero que tu Santo Espíritu me llene. Órele al Señor y pídale. Yo quiero, Padre Celestial, que a partir de este momento yo aprenda a confiar en ti y en tu poder. A partir de este momento, Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración. A partir de este instante, Señor, ayúdame, despierta en mí ese deseo como niños recién nacidos para leer tu palabra. Que a partir de este momento, Señor, yo sea instruido en tu palabra y me acerque cada momento a ti. Padre Celestial, que me aleje del mundo, que me enrede, deje de enredarme con el mundo, porque la Biblia dice que ninguno que milita se enrede en las cosas de la vida. Padre, yo quiero cambiar. Yo quiero terminar mi vida como la vida de Pedro, predicando tu palabra, con ese ímpetu, con ese deseo, con ese fervor,
Padre, tu palabra dice que de la abundancia del corazón hablará mis labios. Padre, tu palabra dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Y Pedro, después de recibir el Espíritu Santo de su interior, corrían ríos de agua viva. Ya no era el Pedro temeroso. Ya no era el Pedro fanfarrón que hablaba de decir, yo voy a hacer esto contigo, Señor, y al final no lo hacía. Ya no era el Pedro que era capaz de negar al Señor. A partir de ese momento vemos a un Pedro impetuoso, un Pedro ferviente, un Pedro predicando la palabra a pesar de que lo encarcelaban y lo castigaban. Un Pedro capaz de decir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Un Pedro diferente. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Espíritu estaba en su corazón. Hoy ese mismo Espíritu está en el tuyo. ¿Qué vas a hacer con él? Prometerle esta mañana al Señor que vas a dejar que Él llene tu vida y controle toda tu vida. Haga esa decisión esta mañana. Tal vez usted no tiene a Cristo en el corazón. Y tal vez usted está pensando, yo no necesito de Dios. Pero quiero decirte un secreto. Dios necesita de ti. Créeme. Dios necesita hombres y mujeres valientes. Dios necesita de ti. Y en tu necesidad vas a encontrar que Dios necesita de ti. ¿Quieres rendir tu corazón a Cristo? Yo te invito, ahí donde estás, ponte de pie. Es todo lo que tienes que hacer. Y alguien se acercará a ti con la Biblia en la mano y te enseñará cómo recibir, cómo ser diferente, así como Pedro. Puedes hacerlo. Habrá alguien que quiera rendir su vida a Jesús con todo su corazón. Habrán hermanos que quieran pasar al altar de Dios, arreglar su vida con el Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Señor, yo no quiero ser como Pedro en su primera parte. Yo quiero ser como Pedro, ese impetuoso, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu. Yo quiero ser ese Pedro, Señor. Habrá alguien. Si usted no tiene a Cristo, póngase de pie ahí en su lugar. Solo póngase de pie. Abra su corazón a Jesús. No crea que no necesita de Dios. Usted necesita de Dios, créame. Ríndase a Él. Habrá alguien más. Vamos a orar en unos momentos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Mira esta caída de nuestro hermano Pedro, Señor amado. Pero qué bueno que cuando caemos, Padre, ahí está tu mano para levantarnos. Ahí está tu Santo Espíritu para rescatarnos. Ahí está el poder de tu Santo Espíritu levantándonos, dándonos palabra. Oh Padre Celestial, bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos aquí frente a tu altar. Oh Padre Celestial, no queremos ser como Pedro, confiando en nosotros, confiando en nuestras fuerzas, dejando de orar, Señor, sabiendo que la oración es poderosísima, dejando de estudiar y capacitarnos en tu palabra, Señor. Nos alejamos de ti, Señor, durante el lunes a sábado, Padre, para volvernos a acercar el domingo creyendo que esa es la vida cristiana verdadera. Y no nos damos cuenta que cuanto más nos alejamos, te negamos con nuestra vida porque no tenemos el poder para poner en alto tu nombre, Padre. Y en vez de reconocer que somos tus hijos, tenemos que retroceder y negarte, Padre. Oh Dios mío, perdónanos. No queremos llorar amargamente lejos de ti. Queremos descansar, sí, pero en ti siempre, Padre. Señor, tú conoces aquellos corazones que todavía no se rinden a ti, Dios mío. Permite que tu Santo Espíritu trabaje y les haga recordar estas palabras, Padre Celestial, y que les recuerde que tú los amas con todo tu corazón y que lo más que tú quieres, Padre bendito, es llevarlos al cielo contigo y no que sufran la condenación eterna en el castigo eterno, Padre. Oh bendito Dios, gracias, gracias. Bendícenos, Padre. Bendice a aquellos que están delicados de salud, Señor, y por esa razón no están aquí. Bendice a aquellos que están de viaje, Padre, y tráelos con bien, con tu paz y tu bendición. Y bendice, Señor, aún aquellos que por diferentes motivos no pudieron llegar esta mañana. Donde quiera que se encuentren, bendígalos, Padre, y tráigalos una vez más esta tarde, Padre, te lo suplicamos.
Bendice nuestro campamento, bendice las conferencias, Padre, que se van a desarrollar la próxima semana. Bendice todo lo que hagamos, Padre, lo hacemos con un solo propósito: honrar y glorificar tu nombre, porque solo tú eres el Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios los bendiga rica y abundantemente.